Tuvimos la oportunidad de visitar Israel y fueron unos días pues intensos, ya que nos levantamos a las 6:30 de la mañana y aproximadamente hasta las 8 de la noche pues estábamos visitando y viendo pues por aquellos lugares, y es algo entrañable porque te das cuenta donde probablemente estuvo Jesús, en aquellos lugares que estuvimos pisando nosotros, y es algo pues que, bueno, que a cierto modo al cristiano, al creyente, llega un poquito al corazón. Saber que Jesús, los discípulos, estuvieron por aquellas tierras de Palestina. Esta tarde, en el culto, con la ayuda de hermanos mucho más experimentados que nosotros, que han estado en Israel en más de una ocasión, pues os enseñaremos fotos, fotos de ese lugar, y explicaremos un poquito el viaje, para que así a ver si nos picamos, ¿se dice? Pero quién sabe si tenemos ocasión de volver. Nosotros no pensábamos ir, ni mucho menos, pero el Señor permitió en esa ocasión que pudiésemos hacer este viaje. Así que aquellos que quedáis esta tarde, vamos a tener estas imágenes de esos lugares. Pues bien, dentro de uno de los lugares que fuimos, a unos 8 lugares aproximadamente, allí no nos dio tiempo de más, pues había uno que en cierto modo me impactó más que otros, y es el relato que hemos leído. Ante el mar de Galilea, el lago de Galilea, pues la verdad es que en un momento me hice un poquito a la idea, nos hicimos un poquito a la idea de lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió hace 2000 años atrás. La barca, Jesús en la orilla, los discípulos ahí afaneados, ahí con su tarea de intentar pescar, y bueno, pues en ese momento a mí casi me trasladaré. Dentro de poco nos podemos trasladar, no sé si lo sabéis, nuestro cuerpo se moverá, hacia el pasado, hacia el futuro no, pero de alguna medida, esto que a veces vemos en ciencia ficción, pues yo lo hice ese día, me trasladé a ese momento, y estuvimos leyendo este pasaje que esta mañana me gustaría que pudiésemos también comentar. Si comparamos las otras apariciones anteriores de Jesús, notamos que en las otras ocasiones Jesús se mostró a sus discípulos en domingo y cuando estaban reunidos los apóstoles. Pero esta no, esta lo hizo un día de cada día, un día de faena, un día de trabajo. Y precisamente cuando algunos de ellos estaban pescando. No sé si podemos ver la imagen de cuál es el pez típico de aquel lugar, del lago de Galilea. Pues este es el pez típico. Nosotros comimos de este pez. Bueno, este concretamente no, pero hay un restaurante allí al lado muy bien preparado, en el cual pues se anuncia el pescado de Pedro. Parece ser que es el más típico de aquella zona, de aquel lago, y es bastante grande, por lo menos el que teníamos, es bastante grande, es feo, probablemente, no sé, muchas espinas, pero es bueno, está muy bueno, está muy bueno, la verdad es que sí, que está muy bueno. ¿Quién sabe si pudiera ser uno de las especies que comían los discípulos? Así que con la idea de que voy a pescar, que se plantea en este texto, primero nos preguntamos quiénes eran los discípulos a los que se apareció Cristo en aquella ocasión. Podemos ver los 4 puntos que tenemos en el mensaje, en la siguiente proyección. Pues la primera es, ¿quiénes eran los discípulos? Se menciona aquí alguno de ellos. Se nos habla de que habían 7, pero se mencionan algunos. Se menciona a Natanael, Bartolomé.
Natanael, Bartolomé, que era de Canaán de Galilea, a los hijos de Zebedeo, que eran dos, uno de ellos Juan el apóstol, a Tomás, llamado Dídimo, también a Simón Pedro, y no sabemos por qué lo hizo, pero podemos sacar algunas lecciones por las cuales Dios se apareció a estos discípulos. Quizá era porque los que más lo necesitaban, podemos pensar. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a aquellos 7? En aquella ocasión tan especial. Pues la primera lección que yo puedo sacar es que quizá eran ellos los que más necesitaban en ese momento el ver a Cristo resucitado. Pedro se lo negó 3 veces. Necesitaba quizá ver a Jesús directamente. Tomás, ¿qué hizo Tomás? Pues no creyó. Y ahora podían ver a Cristo resucitado en cuerpo. ¿En qué estaban ocupados? ¿En qué estaban ocupados aquellos hombres allí en el mar de Galilea? Pues estaban ocupados en la pesca. Su oficio era pescar. Y fue de común acuerdo. Se nos dice que, bueno, Jesús vino allí al mar de Tiberias, se manifestó a ellos, y se nos dice que Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Y los demás le dijeron: pues vamos contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Como en otras ocasiones, Pedro toma la iniciativa. Toma la iniciativa de siempre. Pedro es el impetuoso, el atrevido, el valiente, podríamos decir. Algunas veces habla demasiado, ¿no? Es mejor callar. Pero ahí lo tenemos, a Pedro: me voy a pescar. Y los demás dirán: bueno, pues vámonos contigo. ¿Por qué se pusieron a pescar? Nos podemos preguntar. Pues por un lado, pienso que se pusieron a pescar para aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, no estar ociosos, estar ocupados. No había llegado la hora de salir a predicar todavía. En Hechos, en la misma página que encontramos Hechos, en el primer capítulo de Hechos, y encontramos en estos versículos, el versículo 4 de Hechos, dice: estaban juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, les dijo Jesús, cuando se presentó a ellos. No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Así que tenían que esperar. Esa era la orden que habían recibido. Pero mientras tanto, ellos no querían estar ociosos. Tenían que trabajar mucho. Pues es el idioma arameo que aprendí allí. Y el versículo 3 de Hechos, capítulo 1. Y ellos también, después de haber desaparecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Es decir, durante el tiempo de la resurrección, Cristo estaba enseñándoles todavía muchas cosas acerca del reino. Pero tenían la orden o el mandato de esperar. Así que ellos dijeron: no podemos estar quietos, vamos a trabajar. Mientras tanto, al fin y al cabo, tenían que ganarse el pan de cada día con su oficio. Pescar no por diversión, sino como medio de subsistencia, mientras esperaban recibir el poder del Espíritu Santo. No se iban a quedar quietos, inactivos, sino estaban ocupados. No es porque se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho y ya no querían saber nada
de lo que había acontecido y por eso volvían a sus tareas. No creo que fuera por eso, sino porque en esa espera ellos necesitaban estar ocupados, activos. Un pastor le dijo a un miembro: hermano, ¿a usted le gustaría ayudar en algún ministerio? Mire, pastor, estoy esperando a que Dios me diga lo que tengo que hacer. Pues no. Toma tus redes y empieza a pescar, a trabajar. Dios ya te notificará si tienes que cambiar de oficio. Y así lo hizo con ellos. Pero de momento, toma lo que está en tus manos y empieza a trabajar. Así que el Señor nos pide, en la lección que yo extraigo de este pasaje, que no podemos estar esperando que Dios nos notifique, sino que tenemos que ponernos en marcha, tenemos que ponernos a trabajar. Ahora bien, vemos en ellos una decepción muy grande a no pescar en toda la noche. Probablemente sobre el día anterior, al anochecer, a las 6 de la tarde o a las 8 de la noche, se fueron al mar de Galilea para pescar. Y toda la noche estuvieron frustrados, sin duda, desilusionados, pero este hecho de que no pescaran durante toda la noche hizo que el milagro fuese mucho más notorio. Imaginaos que hubiesen cogido la mitad de los peces, 70 y no sé cuántos. Así que no fue así, sino que no pescaron nada. Entonces el milagro que iban a ver realmente era mucho más palpable para ellos. A veces tenemos decepciones. Pasamos por pruebas difíciles. Estoy hablando de nosotros que estamos en un país que, vamos, no lo podemos, no nos lo merecemos. Cuando oímos tantos lugares donde se está persiguiendo a cristianos, donde realmente se está pasando por momentos difíciles, dificultades. Pero Dios tenía preparado para ellos grandes cosas, y para nosotros, y para aquel que también está sufriendo por su fe en Cristo. Así que la lección para aquellos rudos pescadores, su oficio, fue que a partir de ahora tenían que contar con Jesús. Si tú has conocido a Cristo, si has conocido el Evangelio, si has sido transformado, si has visto, en cierta medida, al Señor resucitado, lo que ahora tenemos que decir es que Jesús quiere que contemos con Él. Para desempeñar vuestro trabajo, contad conmigo, les decía Jesús. Si queréis pescar, a partir de ahora tenéis que contar conmigo. No podéis hacerlo con vuestras propias fuerzas. A partir de ahora tenéis que depender de mí. Y eso es algo que también nos está diciendo a nosotros. Tenemos que depender del Señor. Porque le conocemos. Y le reconocemos como Cristo resucitado. Y lo hemos estado celebrando, recordando estos días. Cristo resucitó. Primicia de los que durmieron. Tercer punto, encontramos de qué manera se manifestó el Señor a ellos. Las tres cosas en las cuales que podemos notar de esta aparición a sus discípulos. Una es que se manifestó a ellos a su debido tiempo. Dice que cuando ya iba amaneciendo, el versículo 4 del capítulo 21 del Evangelio de San Juan,
Desde cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Así que Jesús se presenta en el momento adecuado, en el tiempo más propicio. Ellos necesitaban en ese momento esa aparición, por decirlo así, porque estaban muy, pero muy desanimados. Se sentían solos. Y cuando nos sentimos solos es el tiempo de que quizá nos demos cuenta de que no estamos solos. Quizá en ese momento en que estamos llevando, decimos solos, una carga, una dificultad, una enfermedad, un duelo. No estamos solos. En el momento adecuado, en el momento preciso, el Señor está con nosotros. Cuando nuestra travesía nos puede parecer difícil, cuando nuestra barca no consigue lo que queremos, cuando estamos pasando por momentos de tragedia, de dolor, de sufrimiento, el Señor está con nosotros, esperándonos al otro lado de la orilla. Y esto, claro, para nosotros puede parecernos lejano, porque el otro lado de la orilla para nosotros es cuando muramos. Pero para el cristiano, para el creyente que vive en la promesa del Señor, el Señor está a nuestro lado. El Señor está a nuestro lado en todo momento. En el momento preciso. Segundo punto, se manifestó a ellos para darles muestras de su amor. ¿De qué forma tan entrañable Jesús se dirige a ellos? Les llama hijitos, dice el versículo 5. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Desde la otra orilla yo me imaginaba allí, en el mar de Galilea, pues la barca en el fondo. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y bueno, ¿qué le respondieron? Pues no hemos pescado nada. Ha sido inútil nuestro trabajo toda la noche. Ahora este término, hijitos, que utiliza el apóstol Juan, no lo olvida Juan. Pues lo emplea también en su epístola de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Habla de hijitos, dice a los padres, a los... va mencionando, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, dice: os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros hijitos. Y el versículo 18 también, hijitos, ya es el último tiempo. Así que al apóstol Pablo se le queda, al apóstol Juan, se le queda este entrañable, ¿no?, de cariño que el Señor les transmitió mientras estuvo con ellos. Juan era el que se acercaba a Jesús. Dice que se recostaba a su costado. Y transmitir ese aprecio tan especial, Juan también lo asimila. Nosotros también debemos de reconocer que el Señor está a nuestro lado y nos ama, nos quiere como hijitos. ¿Tenéis algo de comer? Se dirige a ellos como un padre a sus hijos, no como a niños, sino con afecto y ternura. Tercer punto de esta manifestación del Señor es que se manifiesta a ellos con una muestra de poder. Este versículo 6 nos dice: y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Es como si les he dicho antes: hijitos, ¿habéis conseguido algo de pesca para comer? No,
Pues bueno, pues ahora, a partir de ahora, a partir de ese momento, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis comida. Entonces echaron y ya no la podían sacar, se nos dice, de la gran cantidad de peces. Les ordenó que echaran la red. Y por la obediencia de esta orden, los que quizá volvían después de una noche de arduo trabajo a sus casas con las manos vacías, se vieron recompensados enormemente de una abundante pesca. Una pesca que satisfaría sus necesidades. Podrían vender parte de esos peces, seguramente. Para eso pescaban, para vender. Y así poderse sostener, tanto ellos como sus familias. Así que a partir de ahora vais a tener suficiente para estos días. A veces recibimos órdenes del Señor, pero no obedecemos. En vez de echar la red a la derecha, la echamos a la izquierda. en vez de hacer su voluntad, sabemos cuál es su voluntad. La voluntad del Señor la tenemos escrita en su palabra. En su palabra encontramos cuál es su voluntad. Entonces tenemos que procurar, intentar echar la red donde Él nos indica. Y el Señor vemos también que está pendiente de esos detalles. Los detalles para ayudarles a satisfacer sus necesidades. Tanto cuando hay abundancia, busca a Dios. Y cuando estés pasando necesidad, busca a Dios. Dios no defrauda. La obediencia tiene su resultado. La verdad es que ellos todavía no sabían de quién les hablaba, que quién les hablaba era Jesús. Pero sin embargo obedecieron. Quizá pensaron, bueno, a lo mejor es un extraño, pero sabe dónde está el banco de peces. Hoy en día tenemos instrumentos, hay instrumentos. Salva, mi cuñado, tiene una barquita y tiene un instrumento que no es un catelazo de esto, sino es un aparatejo, que va indicando, se van viendo los pececitos por dónde están. Y dice, bueno, la barca, mira, aquí hay un banco de peces, una manada de peces, como ovejas, una manada de peces. Y bueno, luego tiras el anzuelo, pero ellos no son tontos, Pueden haber muchos, aquí hay muchos, pero eso no quiere decir que luego los obtengamos todos. En aquel momento no tenían ese medio. Pero pensaron, bueno, ese hombre a lo mejor sabe dónde hay un banco de peces. Así que vamos a hacerlo, vamos a obedecer. Qué bien les fue a los discípulos obedecer. Y ahora lograron la recompensa. Nada se pierde por obedecer las órdenes de Jesús. Aunque a veces nos pueden parecer costosas, difíciles, al fin y al cabo Él no nos prometió nada especial. Él nos dijo, toma tu cruz y sígueme. No nos ofreció una nube de rosas, sino nos ofreció pues sacrificio, esfuerzo, dedicación, esmero. Toma tu cruz y sígueme. Pero obedecer a Jesús trae beneficios. El cuarto punto que encontramos es cómo reaccionan los discípulos ante este milagro. Primero vemos que Juan fue el que antes reconoció a Jesús. Dice en estos versículos, dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es el mismo que está escribiendo, Juan está escribiendo, dice, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! ¿No os habéis fijado qué es el Señor? Supongo que la reacción de conseguir ese milagro le hizo abrir los ojos y ver que no era un milagro de una persona cualquiera, sino que era el Señor. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, bueno,
tomó su ropa, había despojado de ella, y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pero no, porque no distaban de tierra como 200 codos. Es poco, 100 y algo metros. Así que encontramos que el primero que reconoció a Jesús fue Juan. Y cuando se percató de que era Jesús, lo primero que hace, Pedro, es Jesús. ¿Qué aspecto debía tener Cristo? Supongo que su aspecto era el mismo, de cuerpo. Y por ese motivo lo acaba de reconocer a la distancia. Reconoció que era Jesús. En segundo lugar, vemos que Pedro es el más celoso e impetuoso de los apóstoles. Cuando se tiró al agua. Era el primero que quería llegar a la orilla para reconocer a Jesús que había hecho el milagro. Era el que necesitaba ser perdonado y quería mostrar su amor lo más pronto posible. La verdad es que aquellos que están con Jesús no tienen miedo de lanzarse al mar. No tienen miedo de llegar hasta donde está Jesús. Y Jesús vemos que tenía preparado el desayuno. Dice que al descender a tierra vieron unas brasas, versículo 9, y un pescado en ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los otros peces que acabáis de sacar. Vemos aquí ese tierno amor de Jesús y el cuidado de los suyos. Esa mañana Jesús no les dio un sermón, pero les dio un sermón muy hermoso, manifestándole el amor, el cariño, el aprecio que tenía ellos, preparándoles ni más ni menos que el desayuno. Estaban cansados, estaban agotados y necesitaban calentarse. Así Jesús tenía preparado lo necesario. Y esto nos sirve también para animar a aquellos que están dispuestos a depender del Señor. Hemos tenido este campamento sobre misiones, ¿no? Y necesitamos y queremos ser misioneros. Y eso representa tener valentía, fe, coraje. Pero el Señor va a cuidar de cada uno de vosotros, va a cuidar de cada uno de nosotros si tomáis la decisión de ser un servidores de Él. Él provee todas nuestras necesidades. Por otro lado, vemos que estos peces que estuvieron comiendo, quizá, dicen que podía ser o venir de ahí el hecho de que los cristianos al principio hacían la marca del pez. Y nosotros llevamos o solemos llevar en el coche esa marca del pez. Y vemos lo que eso significa en la siguiente proyección de la marca del pez. ¿Por qué lo hacían? Se nos sugiere o se nos dice que era una forma de que no fueran descubiertos. Los primeros cristianos dibujaban el pez, quizá en el suelo, en la tierra, en algún lugar, para identificarse como cristianos, como seguidores de Jesús. Y así no ser presos por aquellos que les perseguían. Así que encontramos este símbolo del pez. No sé si se sacó de esta ocasión concreta o no, pero el ictus, pez, en griego. Este anagrama es apropiado para representar al Señor, para ellos. Las iniciales de este ictus, de este anagrama, es la I, la iota de Jesús, la X de Christus, la teca, no sé cómo se dice, esto nuestros hermanos, ¿cómo se dice, señor Carlos? Z, de Dios,
¿Z? Zetas. Zetas. Muchas gracias. El Isolón, o Isolón, Isilón, muy bien. De hijo y la Sigma de Salvador. Muy bien, pues aquí te encontramos a veces por qué llevamos esa imagen en nuestros coches o tal. Pues porque parece ser que era algo que utilizaban los primeros cristianos para identificarse. Jesús, Cristo, de Dios Hijo Salvador. Jesús, Cristo, de Dios Hijo Salvador. Y esto es lo que significaba para ellos. Ahora se nos dice que subió Simón Pedro y sacó la red llena de peces, 133. Estamos preguntando, ¿por qué, Juan? ¿Por qué el evangelista tiene interés en saber el número exacto de los peces? Hay algunos que opinan que era la cantidad de especies que hay en ese lago, o que había en ese lago. Pero bueno, lo dejamos ahí. Pero si pensamos en la comisión que recibieron los discípulos de ser pescadores de hombres, esto a mí nos sugiere aún más. Nos sugiere la importancia que el Señor da a cada uno de sus hijos, que los tiene contados, que nos tiene contados. Encontramos textos en Mateo capítulo 1, versículo 14, en el cual se nos dice: no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. La idea de que estás anotado, estamos apuntados, estamos dentro de los 153. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Así que para mí me da la impresión, la importancia que le da el apóstol Juan al hecho de que todos estamos contados en la presencia del Señor. Así que después Cristo invitó a sus discípulos a almorzar y tuvo que animarles a que se acercasen a Él, pero no sabían que era Él y no se atrevían a preguntar ni siquiera ¿quién eres? Pero Jesús deseaba tener una comunión íntima con sus amigos y hermanos. Y esto nos lleva más allá, nos hace pensar en el día que el Señor va a invitarnos a las bodas del Cordero. En el día que vamos a comer juntos, vamos a ser invitados. Venid, venid. E invita a aquellos que están en los caminos, en los lugares, para que vengan al Señor. En Apocalipsis 3:20 dice: entraré y cenaré contigo. Y se lo dice a la iglesia. Entonces el deseo del Señor de tener esa íntima comunión con los discípulos. Así que tomó pan y les dio, y el pescado. No solo proveyó para ellos, sino que distribuyó. Él mismo comió, porque esto representaba de que no era un espíritu, sino que era el Señor. No era un espíritu que se había presentado allí, sino que era el Señor mismo resucitado. Eso es una prueba indubitable de la resurrección del Señor, no era un espíritu. Y esto nos invita a que cada vez que nosotros nos acercamos a tomar el pan y el vino, Dios quiere tener una comunión íntima con nosotros. Dios quiere que nos aproximemos a la mesa del Señor, a tomar estos símbolos del pan y del vino. Y igual como Él lo hizo con sus discípulos, nosotros también esta mañana tenemos la ocasión de hacerlo. ¿Qué nos enseña esto? Pues por un lado, de que Pedro dijo: voy a pescar. Y los discípulos le siguieron: vamos contigo. A partir de ahora, el Señor les dice: vais a ser pescadores de hombres. Perdón, queremos sentar solamente que vaya el médico. Y si acaso algún hombre fuerte para llevarlo.
por favor, queremos sentaros para que no... Bernardo. Ya está. Me han llamado. Podemos estar tranquilos. El Señor, confiar. Es el hermano de Elena Soler. Bueno, parece que está mejor. Entonces vamos a... No sé si podríais salir en el vestíbulo, a lo mejor tiene más aire. Vamos a esperar un momentito, para que estemos tranquilos todos también. Bueno, parece que está mejor. Si pedís, permitirme que acabemos el mensaje. Está conmigo un momentito, y terminamos. Lo están atendiendo, así que no hay problema. Permitidme que os deje esta lección práctica, tanto para los discípulos como para nosotros. En tres ocasiones, tanto en el Evangelio de Mateo, como en Marcos, como en Lucas, el Señor les dice a sus discípulos: a partir de ahora os haré pescadores de hombres. Y si esto quiso enseñarles a ellos que a partir de ahora serían pescadores de hombres. No debéis estar ociosos, tenéis que trabajar. Contad conmigo. A partir de ahora, cualquier cosa que vayáis a hacer, yo proveeré lo necesario, porque tenéis una misión. Que seáis pescadores de hombres. Y nosotros también, en esta mañana, queremos decir: quiero ser un pescador de hombres para la gloria de Dios. Amén. Amén.